Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, como todas las semanas, hoy vamos a trabajar sobre la segunda parte de la mayéutica. No nos vamos a dedicar demasiado a Sócrates porque la mayéutica propiamente dicha la vamos a ver mucho más desplegada en Platón. Sin embargo, vamos a decir de la mayéutica y de Sócrates, él siempre decía que la mayéutica era como dar a luz, que su misión en la vida, según le había asignado el dios Apolo en el oráculo de Delfos, que él tenía que ayudar a dar a luz a las ideas. Esta imagen la usa mucho Sócrates, porque su madre era partera. Entonces él decía, así como una partera da a luz a un bebé, yo me dedico a dar luz o dar a luz a las ideas que están instaladas en el alma y en el espíritu del ser humano. Que además él consideraba que, lo mismo que vamos a ver en Platón, que las ideas las tenemos ya interiormente. Lo único que hay que hacer de afuera es ayudar e incitar a que esas ideas salgan o den a luz. Tanto uno como el otro. Entonces, a través de las preguntas, una vez que llega la catarsis, lo vimos en Laques, que en definitiva termina confundido diciendo la verdad, es que yo no sé lo que es la valentía, decía Laques. Sócrates, cuando llega ese momento, se supone que empieza la parte positiva, o sea que la idea es dar una definición. Sin embargo, Sócrates no da ninguna definición. Él nunca da una respuesta a todas esas preguntas que hace, porque él dice que a él no le corresponde dar esa respuesta, porque en realidad él lo que hace es ayudar a que la respuesta la tenga el propio interlocutor. La idea de Sócrates es debatir, conversar, hacerlo juntos, que cada uno pueda dar su idea y entre todos construir una definición. Por eso Sócrates, la teoría de Sócrates tiene que ver más tanto con la información que yo te voy a dar para que vos aprendas, sino muchísimo más con respecto de la formación. Es decir, una vez que una persona, a través de las preguntas, de la reflexión y del pensamiento crítico, encuentra esa respuesta, ya ha incorporado y ha tomado para sí, ha dado a luz esas ideas y se las ha sumado a su propio espíritu. Si lo pensamos un poco, hoy en día no nos estamos haciendo preguntas sobre la educación. Fíjense que esto que plantea Sócrates, en realidad, es como muchas teorías modernas están hablando sobre la educación. Ahora vamos a representar lo que significa la parte positiva de la mayéutica sobre un diálogo que escribe Platón. Ustedes saben que Sócrates siempre es el personaje principal de esos diálogos, es el que hace las preguntas, justamente. Hay un diálogo que escribió Platón que se llama El Menón. Se consigue en internet perfectamente, con lo cual les aconsejo que lo vean porque es interesante para saber cómo hace las preguntas. Es un diálogo muy enriquecedor, sobre todo para educadores y coaches. ¿Quién es Menón? Menón es un esclavo que no tiene educación, no es demasiado ilustrado, digamos que es una persona común de la ciudad. Así como habíamos visto que la refutación liberaba el alma de todos los falsos conocimientos que uno tenía, la mayéutica trata de que el propio interrogado, guiado por Sócrates, encuentre la respuesta. Hay un célebre pasaje de Menón donde Sócrates interroga al joven esclavo. Era inteligente, obviamente, sin duda, pero totalmente ignorante de lo que era la geometría. Y por medio de hábiles preguntas, que la verdad que las preguntas no dicen mucho, sino que simplemente son preguntas indagatorias, pero sin embargo tan solo orientan al esclavo, o le llevan la atención hacia algo que él no se había dado cuenta, le hace preguntas como diciendo, mira, me di cuenta de esto, que no lo sabía, lo podía responder haciendo las relaciones mentales, que en realidad eran relaciones relativamente complicadas, de modo que el esclavo mismo es el primero en sorprenderse por las conclusiones a las que llegaba, simplemente por pensar y a través de las preguntas. Entre pregunta y pregunta, Sócrates logra que Menón logre definir el teorema de Pitágoras. Lo que interesa notar
es que sus preguntas o incitaciones ponen en marcha la actividad del pensamiento del discípulo, de tal manera que el interrogado emprende efectivamente la tarea de conocer, de usar la razón, y esto es primordial, porque en realidad enseñar en el sentido superior y último de lo que significa la palabra enseñar, no puede consistir en inculcar conocimientos ya listos y armados en el espíritu de quien simplemente los recibe. No puede ser una enseñanza puramente exterior, dice Sócrates, sino preparar e incitar al espíritu para el trabajo intelectual y para que se esfuerce él mismo por su solución. El maestro no representa más que un estímulo. El discípulo, en cambio, debe llegar a la conclusión correcta mediante su propio esfuerzo y reflexión. Les decía entonces que esta manera de pedagogía y de ser pedagogo, los romanos lo toman muy importante porque justamente durante el Imperio Romano, cuando invaden Grecia, los romanos toman a los griegos precisamente como pedagogos y maestros de sus hijos por toda esta formación que tenían los griegos. Dicho esto, me voy a referir un poco a lo que son los coaches. La mayéutica, salvando las distancias, es la metodología que utilizamos. Tiene que ver con las preguntas. Esto fue imagínense, esto fue en el siglo IV a.C., o sea que hace muchos años que existió Sócrates. Sin embargo, parecería como que la historia del hombre fue pasando por un túnel olvidando estas cosas. Pues las teorías modernas de la pedagogía, como de las neurociencias, nos han mostrado que el conocimiento es una construcción. Lo importante son las preguntas más que las respuestas digeridas. Ahora me voy a meter un poco en la profesión de coach, porque no puedo no decir esto, sobre todo cuando hablamos de Sócrates. Profesión de coach que amo, porque tiene que ver con la enseñanza y ayudar al otro y la actitud de servicio a que el otro pueda descubrir sus propias ideas y sus propios caminos, que tomen decisiones desde la libertad. No decirles lo que tiene que hacer. La gente tiene que pensar por sí misma, reflexionar, desarrollar su pensamiento crítico. El coach debe ser, y es, si es un buen profesional, el artífice de todo esto. Debe ser una persona formada en todos los aspectos. Darle herramientas intelectuales, emocionales, para poder ver y percibir todo lo que tiene por delante. Desbloquearse y así poder decidir desde la libertad interior. Y digo todo esto, y todas estas charlas de filosofía que yo estoy ofreciendo, en realidad lo hago precisamente desde ese lugar, porque saber filosofía es saber el fundamento, saber por qué las cosas son, es aprender a pensar. Lo he dicho muchísimas veces en estas reuniones pasadas, ustedes lo saben. No hay forma más directa y profunda de pensar críticamente y que realmente no nos engañen y saber cuándo tengo que decidir una cosa, decir la otra, es a través de la filosofía. Por favor, sepan elegir al coach. ¿Cómo hacemos para elegirlo? Tiene que poder saber otras cosas, tiene que saber del comportamiento humano, tiene que saber sentir y percibir el interior de las personas. Mira, lo más importante para un coach es que debe desarrollar es la empatía, la capacidad de empatía. Porque si no tiene empatía, no puede involucrarse con el otro, pero desde una distancia profesional. No puede entender las emociones del otro, no puede comprender lo que el otro está sintiendo, no darse cuenta, comprender lo que el otro está sintiendo. Como corolario de esta conversación, me gustaría poder decirles esta frase, que es un poco la síntesis. La voy a leer para no salirme del libreto, porque lo dijo Adolfo Carpio, un profesor de filosofía que tuve hace muchos años en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Dice, puede apreciarse la poca novedad de tantas teorías pedagógicas modernas. Muchas veces las ideas que parecen más novedosas son las más viejas.
y también la dificultad de llevarlas a la práctica con felicidad, porque requieren en el maestro las excepcionales condiciones de un Sócrates. Bien, dicho esto, les agradezco mucho a todas las personas que me van siguiendo en estas charlas, que las hago desde el corazón y desde el alma. Muchísimas gracias.